Buenas tardes, mi nombre es Fernanda Gómez García y bueno, voy a hablar de los gobiernos totalitarios, de los diversos que existieron y de sus principales características. Bueno, los gobiernos totalitarios fueron ideologías, agrupaciones o movimientos que se caracterizaban principalmente por que existía un solo líder y un solo partido que controlaba a todos los aspectos de la vida en el Estado. Estos partidos son autoritarios y impiden la intervención de otros estados o de otras personas que no tengan la misma ideología que ellos. Bueno, el primero, el fascismo. Fue una ideología que nació en Italia. Bueno, todo comenzó cuando Italia tenía deudas con Estados Unidos e Inglaterra. Esto genera una crisis en ella y bueno, su líder fue Benito Mussolini. Implementa la idea o ideología del fascismo y bueno, se da entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, entre 1918 y 1939. Tenía como principales características pues el Estado estaba por encima de todo, de la población, de la economía, de todo lo relacionado con el beneficio al Estado sobre el partido en sí. El empleo de la fuerza siempre fue necesario para el logro de estos objetivos. La población no tenía restricción total a la libertad, a la prensa, y no podía oponerse a una idea política que daba el Estado. La economía principalmente era controlada por este partido y tenía una política anticomunista. Esto quiere decir que incitaba el miedo a la revolución comunista para obtener un partido político. O sea que en sí todo genera al beneficio del Estado, por así decirlo, pero teniendo una mentalidad de manera violenta. Y bueno, conforme fueron avanzando las Primera y Segunda Guerra, que el fascismo fue el que delató o el principal, no el principal, pero fue el último motivo por el que se desató esta Primera Guerra Mundial, y existió un expansionismo militar. Bueno, el estalinismo, su principal líder era Joseph Stalin, que se llevó a cabo también de la mano con la URSS, y como sus características principales existía el Partido Comunista, el culto a la personalidad en todos era muy pronunciado, y carencia de libertades individuales, lo mismo. El Estado, el partido controlaba totalmente al Estado, a las ideas. Tenía una política represiva de expulsión y muerte contra quien sea que no simpatizara las ideologías de Por eso se habla de manera muy violenta de estos. Okay. El nazismo es el más conocido y lo llevó a cabo Adolfo Hitler en Alemania. Bueno, este partido nazi fue principalmente conocido y se conoce por el racismo o la hostilidad que se tenía a los judíos. Adolfo Hitler responsabilizaba a los judíos, a las personas comunistas y principalmente al Tratado de Versalles que se hizo anteriormente,
y con esto fue que ganó el gobierno. Entonces, de ahí gobernó de 1933 hasta 1945 y bueno, en sus principales características está la superioridad racial y cultural del pueblo. O sea, Alemania se consideraba como el punto altísimo en el que ninguna otra religión, ninguna otra característica cultural podía entrar a Alemania más que la suya. Se tenía un culto al líder muy característico. Bueno, primacía del Estado sobre los individuos, también una característica muy importante. Esta primacía era la superioridad a otras, o sea, sobre otras. Cualquiera que entraba tenía que saber cualquiera que entraba al Estado tenía que saber que Hitler era como que el líder, el principal, y se le tenía que venerar, como así decirlo. Y se eliminaban totalmente las libertades individuales. Hay una muy característica, la sustitución del amor a Dios por el amor a Alemania. O sea, el amor a Dios se tenía que poner muy por debajo a lo que se sentía por ser alemán, ¿no? O sea, si tú eras alemán, era lo mejor y no había otra ideología que tenías que tener que dijera lo contrario. Bueno, el militarismo japonés. Bueno, fue una corriente ideológica que, pues, como lo dice, predominó en Japón, ¿no? Sus principios se basaban en las fuerzas armadas, o sea, también fue un régimen demasiado violento. No se habla tanto de él, pero bueno, a mi parecer y por lo que he leído, sí fue más violento que el nazismo, aunque murieron más personas en el partido nazi. Se basan en las fuerzas armadas para mantener la paz, y la paz era la prioridad en esta nación. Las características del militarismo japonés. En general, la fuerza, el fomento del espíritu nacionalista, la idea de la superioridad racial. El Estado debe predominar sobre el individuo, como en todos los casos. Y ellos sí tenían a un dios, a un emperador que se le tenía que rendir culto. Ellos sí era más generado a este líder. Y bueno, como por último, el franquismo. Esto se dio tras la Guerra Civil de 1936 a 1939 y su principal líder era Francisco Franco, quien la economía autárquica era controlada por el Estado totalmente. Y lo que significa la economía autárquica es una economía cerrada, o sea, que no permitían el comercio de exteriores y el comercio global. La mercancía global no podía entrar a su estado, o sea, eran simplemente de ellos, eran los que fabricaban sus productos y todo esto. Y política autocomunística y antisemática era una principal característica del franquismo. La política antisemática se refiere al racismo, a la hostilidad que tenían por otras personas que no fueran de su partido, que no tenían la misma ideología. Y bueno, en conclusión, los gobiernos totalitarios en sí
todos se expresaron de manera violenta, todos tuvieron que sacar soluciones a la mejora del Estado, pero de forma rápida, querían sacar de forma rápida sus respuestas, querían sacar de forma rápida que la economía estuviera bien, y por medios de comunicación, por medios de todo esto, era que persuadían a la gente, por así decirlo, para que votaran por sus partidos, y pues por consecuencia se dio todo esto, ¿no? Toda esta violencia. Y pues ya.